para distribuciones de variables aleatorias. Nada más que las variables aleatorias en el caso del muestreo o en las distribuciones de muestreo se definen con cierta particularidad, que es lo que vamos a ver acá. En la presentación les incluyo un recordatorio de lo que era muestra, ¿verdad? Y muestreo, que habíamos mencionado que la muestra era una parte que se extraía de la población y la idea era que se pudieran establecer conclusiones o realizar inferencias acerca de la población que se está estudiando. Esos procedimientos, por lo general, obedecen a procesos aleatorios para que se puedan hacer inferencias. De lo contrario, no es conveniente hacer inferencias para un conjunto mayor al que se está estudiando, en este caso la población. O sea, se pueden hacer muestreos no aleatorios, eso sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado que con los muestreos no aleatorios las inferencias no es posible realizarlas, que es lo que viene en la parte final del curso. Vamos a realizar inferencias acerca de poblaciones que se estudian a través de procesos de muestreo aleatorio. Las características que debe tener la muestra, ¿verdad? Que la primera era de representatividad y aleatoriedad, que es lo que hemos estado mencionando. Es como un repaso. Y el muestreo es un procedimiento, ¿verdad?, que reúne una serie de técnicas de manera que son las que nos permiten utilizar, las que nos permiten hacer la selección de una muestra que se toma a partir de una población que se quiere someter a estudio. Y la idea es determinar características que sean interesantes y que requieran analizarse y por lo tanto hacer mediciones y establecer un determinado nivel de confianza para poder establecer con eso las conclusiones, que es parte de lo que ustedes van a hacer en el proyecto, que igualmente lo vamos a ir viendo en el curso. Vamos a ver las características de interés y cómo podemos medir esa confianza con el fin de realizar o llevar a cabo conclusiones o generalizaciones acerca de la población. Bien, entonces, una distribución de probabilidad que trabajamos en las clases anteriores consistía en asignar a cada valor de la variable aleatoria la probabilidad de ocurrencia. En el caso del muestreo, en las distribuciones de muestreo, es la misma idea, nada más que ahora la variable aleatoria es un estadístico muestral. ¿Qué es un estadístico muestral o simplemente un estadístico? Bueno, es aquella medida que se utiliza para representar el valor de la población. Entonces, los más utilizados es la media, la proporción y la varianza. Esos son los tres más utilizados: la media, la proporción, la varianza. Y en el caso de la varianza, pues obviamente como la raíz cuadrada de la varianza nos genera la desviación estándar, entonces muchas veces se estudia la desviación estándar también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir distribuciones de muestreo para estos estadísticos: la media, la proporción y la varianza. Esas van a ser nuestras variables aleatorias ahora: una media, una proporción o una varianza. Para efectos del curso, solo hay tiempo para trabajar la media y la proporción. En el caso de la varianza, pues no podemos llevar a cabo el estudio de las distribuciones de muestreo. Sin embargo, igualmente se pueden construir. ¿Y en qué consiste? Bueno, sería tomar cada valor posible y asignarle la respectiva probabilidad, siempre y cuando puedan determinarse los diferentes valores para el estadístico. ¿Okay? Recordemos, vamos a trabajar primero con la media. La media de la población se denota por mu y la media de la muestra se denota por X barra.
La media de la población es el parámetro y la media de la muestra es el estadístico. Entonces, nuestra variable aleatoria sería el estadístico muestral, que en primer lugar vamos a estudiar la media, es decir, X barra. Entonces, una distribución de muestreo para X barra, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en asignar a cada valor posible de X barra la probabilidad de ocurrencia a partir de todas las muestras posibles de tamaño n que se puedan extraer de la población. Entonces, vamos a considerar todas las muestras posibles y determinar el valor de la media en cada muestra. Y a cada valor se le asigna la probabilidad de ocurrencia. Bien, esto es desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista práctico esto no es posible llevarlo a cabo, porque implicaría seleccionar todas las posibles muestras, determinar las estimaciones, en este caso los valores de la media, y asignar la probabilidad. Entonces, ese estudio en la práctica pues realmente es muy difícil, por no decir imposible de llevar a cabo, porque el trabajo que lleva seleccionar una muestra es bastante grande. Ahora, considerar todas las posibles muestras, para eso pues prácticamente es más fácil estudiar la población, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista académico, vamos a ver este tipo de situaciones que, como les digo, en la práctica no son viables. Sin embargo, como ejercicio sí los podemos considerar. Entonces, vamos a tener muestras de una población y vamos a estimar el promedio o la proporción. Y para cada muestra vamos a tener una media o una proporción, que sería más adelante, y podemos entonces asignarle la probabilidad a cada valor de la media o a cada valor de la proporción. En el primer lugar, vamos a trabajarlo con la media. Ok. En una distribución de muestreo también podemos calcular el valor esperado, y en el caso del promedio, el valor esperado se denota como mu de X barra, también se denota con la letra E de X barra, y se define como la suma de cada valor de X barra multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada valor de X barra. Ese sería el valor esperado. Primero definimos y con el ejemplo pues vamos a ir teniéndolo un poco más claro. Okay, vamos entonces a desarrollar un ejemplo. Vamos a considerar este caso. Supongamos que tenemos una población que tiene 5 elementos. Y esos elementos van a ser los números 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los datos de la población. Vamos a construir una distribución de muestreo para la media. Y considerando muestras de tamaño 2. ¿Okay? Me faltó agregarle ahí al enunciado, considerando muestras de tamaño 2. Ese sería el problema. Una distribución de muestreo para la media, considerando tamaños de muestra igual a 2. Bien, entonces desde el punto de vista académico lo vamos a desarrollar para poder entender en qué consiste. Bien, entonces lo primero que hacemos es escoger todas las posibles muestras de tamaño 2 que pueden extraerse de la población que tiene 5 elementos. Las muestras se pueden extraer en forma ordenada o en forma no ordenada, y también se pueden incluir repeticiones o no en las diferentes extracciones. Entonces vamos a ir viendo los diferentes casos. Una vez que tenemos todas las muestras, vamos a determinar el estadístico que nos están solicitando. En este caso sería el promedio para cada muestra. Y cuando tengamos el promedio de cada muestra, le asignamos la probabilidad y con eso estaríamos generando la distribución de muestreo del estadístico, en este caso del promedio. Esa sería la forma de proceder. Tenemos una población
definimos el tamaño de muestra, que en este ejercicio es de tamaño 2. Y para cada muestra, escojo los elementos que formarían parte de la muestra, determino el estadístico y luego construyo la distribución, que sería asignarle la probabilidad a cada valor del estadístico. Muy bien, entonces vamos a hacerlo primero en un esquema como el que tenemos acá. Y vamos a considerar primero un muestreo ordenado con repeticiones, es decir, un elemento se selecciona y se devuelve a la población con el fin de que pueda seleccionarse nuevamente. Entonces, tenemos el muestreo ordenado y con repeticiones. Tenemos una población de tamaño 5. Eso significa que vamos a plantear un esquema como el que tenemos acá. Los elementos de la población en forma de fila y en forma de columna, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y la idea es establecer muestras de tamaño 2. ¿Okay? Entonces, la primera muestra que podemos seleccionar sería 1 y 1. Como admite repeticiones, entonces el 1, 1 es válido. Entonces, tendríamos nuestra primera muestra, 1,1. Ahora, tendríamos también la posibilidad de seleccionar 1, 2. Entonces ahí tendríamos una muestra 1, 2. Luego 1, 3. Seguidamente 1,4. Y finalmente 1,5. Ahí terminaría de utilizar el 1 como primer elemento. Como las muestras son ordenadas, entonces el 1, 2 va a ser diferente a tener el 2, 1. Entonces aquí tendría otra muestra, 2,1. ¿Ok? 2,1. Como se admite repeticiones, entonces es válido el 2,2. Luego 2,3, 2,4 y 2,5. Y así sucesivamente hasta completar todas las muestras. Cuando el muestreo es ordenado con repeticiones, por ejemplo, en este caso que tengo 5 elementos en la población, ¿cuántas muestras saldrían? De acuerdo con el esquema. ¿Cuántas muestras se obtendrían para la población de tamaño 5 y las muestras de tamaño 2, admitiendo orden y repeticiones? ¿Quién me puede decir cuántas muestras en total se tendrían? De para 25. 25. Tendríamos 25 muestras. Ya hemos formado 10. La 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y 1,5. Luego tendríamos el 2,1, el 2,2, el 2,3, el 2,4 y el 2,5. Y ahora hacemos lo mismo con el 3. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 y 3,5. Seguidamente el 4 y finalmente con el 5. Una vez que completamos, tendríamos las muestras. Aquí estarían las 25 muestras. ¿Okay? Tenemos 25 muestras ordenadas y con repeticiones. Una vez que tenemos todas las muestras de tamaño 2, procedemos a calcular el promedio en cada muestra. Entonces, la primera muestra tiene los elementos 1, 1. Voy a calcular el promedio. Entonces, 1, 1. Recuerden, sumamos los valores y los dividimos entre la cantidad de valores. Entonces sería 1 y 1, son 2 valores, entonces 1 más 1 dividimos entre 2. El promedio nos da 1. Ahora repetimos con el 2. 1, 2, calculamos el promedio, sería 1,5. Ahora 1,3, calculamos el promedio de esta muestra, ese promedio es 2. Luego 1,4. Calculamos el promedio es 2,5. Y finalmente 1,5, el promedio de esa muestra nos daría 3.
Entonces 1 más 5, 6, dividido entre 2, 3. Ok, tenemos la primera fila. Pasamos a la segunda fila y repetimos el proceso para calcular el promedio en cada muestra. 2 con 1, sumamos y calculamos el promedio, ese promedio es 1.5. 2 con 2, el promedio es 2. Luego 2 y 3, el promedio es 2.5. 2 con 4, sumamos, eso nos da 6, entre 2, el promedio es 3. Y luego 2.5, sumamos, eso nos daría 7, y entre 2 su promedio entonces es 3,5. Bien, y el proceso se repite hasta completar todas las muestras. Entonces generamos para cada muestra, generamos el promedio en cada una de ellas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo del muestreo en este primer caso? Ordenado con repeticiones, muestras de tamaño 2 para una población de 5 elementos. Obviamente, entre más grande sea la población y más grande sea la muestra, pues más elementos vamos a tener acá en el esquema. Entonces, se nos hace más complejo el proceso. Y por eso yo les decía que a nivel de la vida real, esto no es viable hacerlo, ¿verdad? Todo el tiempo y todos los recursos que se invertirían, pues podrían aprovecharse en investigar la población, ¿verdad? Y no entonces realizar este proceso. Sin embargo, este proceso es el que nos va a garantizar que luego podamos tomar una muestra y trabajar con dicha muestra y hacer las inferencias con los valores que podamos obtener de esa muestra. Bien, ese sería el caso 1. Las muestras son ordenadas y con repeticiones. Para las condiciones dadas, población de tamaño 5 y muestras de tamaño 2, nos salen 25 posibles muestras. Calculamos el promedio y vamos a tener los 25 valores del promedio. Algunos se repiten. Entonces, de eso se trata ahora la construcción de la distribución de muestreo. Entonces, recordemos, los valores que asume el estadístico asociados a la respectiva probabilidad. Entonces la X barra puede asumir valores de 1, de 1.5, de 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5. Esos son todos los valores que podría asumir X barra con los datos que tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es enumerarlos y asignarle la probabilidad a cada uno. Entonces eso es lo que tenemos acá. Indicamos los valores de la X barra, que ya los mencionamos, desde 1 hasta 5. Y vamos a asignar la probabilidad. Entonces, en el caso del 1, sería ver cuántas veces aparece acá. Entonces, tenemos 25 valores y el 1 solo aparece una vez. Entonces, por definición de probabilidad, esto sería 1 sobre 25. Luego vamos al 1.5. El 1.5 se repite 2 veces, por lo tanto su probabilidad es 2 de 25. Luego para el 2 aparece 3 veces. Probabilidad de X barra igual a 2 sería 3 sobre 25. El 2.5 aparece 4 veces. Probabilidad de que X barra sea 2,5 sería 4 sobre 25. Ahora el 3 aparece 5 veces. Probabilidad de que X barra sea 3 sería 5 de 25. Luego con 3,5 se repite 4 veces, probabilidad 4 de 25. Luego con el 4 se repite 3 veces, probabilidad 3 de 25.
4,5 aparece 2 veces, entonces probabilidad 2 de 25. Y el 5 aparece una vez, probabilidad 1 de 25. Aquí están los valores. Esto sería la distribución de muestreo. A cada valor de la variable aleatoria, en este caso el estadístico X barra, se le asigna la probabilidad de ocurrencia. Pero para hacer esto, necesitamos determinar todas las muestras posibles y calcular el promedio en cada muestra. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, esto es la distribución de muestreo de un estadístico. En el caso particular de la media X barra. Ahora, si yo tengo la distribución de muestreo, puedo calcular el valor esperado. Y el valor esperado es tomar cada X y multiplicarlo por su probabilidad. Y sumamos esos productos. Entonces podemos estimar el valor esperado, que aquí estaría. Tomamos cada X barra y lo multiplico por su probabilidad y lo sumo. Entonces aquí lo tenemos. X por su probabilidad. La multiplicación y luego sumamos. Esa suma es igual a 3. Entonces ese sería el valor esperado de la distribución, es decir, el promedio. ¿Eso qué significa? Que en promedio, digamos, se esperaría que el valor del promedio, perdón, acá, para todas las muestras de tamaño 2 que podemos establecer de la población de 5 elementos, ¿verdad? Con los datos que tenemos, el promedio sería 3. Hay una pregunta de Jocelyn. Jocelyn Jiménez. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cómo sacó PX barra? Esa es mi duda. Ah, ok. Vamos a ver a la presentación, la columna del P de X barra. Esta columna. Entonces vamos a devolvernos acá. Ya tengo los valores de X barra que los vimos acá. Estos son todos los valores posibles. Ahora vamos a enumerarlos, que sería la primera columna acá. Y para calcular su probabilidad vamos a aplicar el principio, ¿verdad? O la definición de probabilidad, el número de elementos o el número de veces en que aparece el 1 entre el total de resultados que tenemos. Entonces tenemos en total 25 resultados. Y el 1 aparece una vez. Entonces el P para 1 sería 1 de 25. Luego hacemos lo mismo con el 1.5. Entonces regresamos a la tabla. El 1.5 se repite 2 veces. Entonces su probabilidad es 2 de 25. Ahora el 2. Regresamos a la tabla. El 2 aparece 3 veces. Entonces la probabilidad de que sea 2 sería 3 de 25 y así sucesivamente con los demás valores. No sé si queda claro. Sí, listo, muchas gracias ya. Ok. Entonces, una vez que tenemos
la distribución construida, podemos calcular el valor esperado. Y el valor esperado sería tomar cada X, en este caso cada promedio, y lo multiplico por su probabilidad. Y sumo esos productos. La sumatoria para este ejemplo es igual a 3. Entonces, de acuerdo con los datos de todas las muestras de tamaño 2 que se puedan extraer de la población, el valor promedio esperado es 3. Esa sería la interpretación de este valor promedio. Ahora, vámonos a los datos originales. Entonces voy a devolverme a los datos de la población. Esta es la población. Calculen el promedio de la población. Con estos datos que tenemos aquí, calculen el promedio. ¿Cuánto nos daría el promedio para esa población? Ok, ¿alguien lo tiene? ¿El promedio? El promedio de la población. Entonces los datos de la población son estos de acá. Sumamos y dividimos entre 5, ¿verdad? Que es el total de elementos. Entonces, Da 3, profe. el promedio de la población es 3, correcto. Entonces, de acuerdo con el resultado que obtuvimos acá, el valor esperado de la distribución también es 3. Es decir, el valor esperado es igual al promedio de la población. Entonces coinciden los valores. Si ustedes ven, eso quiere decir que, bueno, si vemos las muestras individuales, hay algunas muestras cuyo promedio es 3. Hay otras muestras cuyo promedio más bien es menos de 3 y otras muestras cuyo promedio es mayor a 3. Eso siempre va a ocurrir cuando hacemos muestreo. Entonces, lo que buscamos es aproximar el valor verdadero, es decir, el promedio poblacional. Lo que pasa es que en la práctica este ejercicio no se realiza porque ya les dije que no es viable, ¿verdad? Analizar todas las muestras. ¿Qué es lo que se hace? Seleccionar una sola muestra y con una muestra es la que se trabaja. Como no tenemos certeza del valor poblacional, entonces uno lo aproxima con el valor de la muestra. Sin embargo, ya vimos que, de acuerdo con las muestras que se seleccionen, algunos valores van a ser iguales, otros van a ser menores o en algunos casos otros van a ser mayores. Entonces, para eliminar esa incertidumbre, lo que se procede es a construir intervalos de confianza, que es el tema que sigue en el capítulo. ¿Okay? Y el intervalo de confianza precisamente lo que hace es establecer un rango de manera que se puedan abarcar estos valores y asegurarnos de que el promedio verdadero esté dentro de ese rango. Bien, entonces eso es lo que nos permite luego estar
un poco más seguros de que la muestra que seleccionamos va a darnos una aproximación buena acerca del valor promedio, porque ya vimos que algunas tienen similitud con el valor real, hay otras que se escapan un poquito por debajo, otras por encima, pero para eliminar ese problema, entonces construimos un intervalo de confianza para tener un rango de acción. Ok, ahora, esta situación se da cuando las muestras son ordenadas y con repeticiones. Ahora, podemos obtener otro procedimiento de selección, no incluir las repeticiones, por ejemplo. Es decir, muestras sin repeticiones, pero que se considere igualmente el orden. Entonces, ahora vamos a tener un segundo caso. Vamos a tener un muestreo ordenado, pero ya no vamos a incluir repeticiones. Entonces, la muestra 1, 1 ya no cabe en este segundo caso. Entonces, vamos a tener la 1, 2, la 1, 3, la 1, 4 y la 1, 5. Repetimos con el 2, 2, 1. El 2, 2 ya no aplica porque ya no admite repeticiones. Pasamos al 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Luego con el 3 hacemos lo mismo, 3, 1, 3, 2, el 3, 3 no aplica, 3, 4 y 3, 5. Y completamos para el 4 y para el 5. ¿Cuántas muestras tendríamos en total para este segundo caso? 20. Hay 20 muestras. Ajá. Ok, y para cada una vamos a hacer el procedimiento que hicimos antes. Vamos a estimar el promedio de cada una y luego construir la distribución de muestreo para ver qué pasa cuando el muestreo es ordenado y sin repeticiones. Ok, entonces aquí están todas las posibles muestras que acabamos de mencionar. No se admiten repeticiones, entonces la diagonal de esta matriz no se considera. Y para las muestras que quedaron, vamos a estimar el promedio. Entonces, como lo hicimos antes, ahora tenemos la 1, 2, sumamos, dividimos por 2, tenemos el promedio, 1.5. 1, 3, el promedio es 2. Para 1, 4, el promedio es 2.5. Y para 1,5, el promedio es 3. Repetimos para las otras muestras que restan acá, que serían las 14 restantes. Y calculamos el promedio en cada una. Y aquí tendríamos todos los valores posibles de X bar. Ahora vamos a construir la distribución. Lo que hacemos es tomar los X barras y le vamos a asignar la probabilidad de ocurrencia a cada valor de X barra. Entonces aquí lo tenemos. Los valores ahora serían el 1.5, el 2, el 2.5, el 3, el 3.5, el 4 y el 4.5. Vamos a contar cuántas veces se repite cada uno. Okay, entonces, en total tenemos 20, ya lo habíamos mencionado. El 1.5 se repite 2 veces, entonces la probabilidad sería 2 entre 20. Luego tenemos el 2, se repite 2 veces, probabilidad 2 entre 20. El 2,5 se repite 4 veces, entonces la probabilidad sería 4 de 20. El 3 se repite 4 veces, por lo tanto la probabilidad es 4 de 20. El 3,5 se repite 4 veces, probabilidad 4 de 20. Ahora el 4 se repite 2 veces, la probabilidad sería 2 de 20. Y el 4,5 aparece 2 veces, por lo tanto la probabilidad 2 de 20. Ya tenemos la distribución de muestreo entonces. Acá estaría cuando las muestras son ordenadas pero sin
repeticiones. En este caso, de una población de tamaño 5, cuyos valores son 1, 2, 3, 4 y 5, y hemos tomado muestras de tamaño 2. Podemos calcular el valor esperado para esta distribución. Entonces tomamos cada valor de X barra y lo multiplicamos por la probabilidad. Sumamos y esa expresión nos vuelve a dar 3. Si quiere lo pueden comprobar. Multiplican y suman y ese resultado nuevamente es 3. ¿Preguntas con este segundo caso? Muy bien. El valor esperado vuelve a ser 3, no cambia, se mantiene igual que en el caso anterior y vuelve a tomar el mismo valor de la población. ¿Ok? Entonces, eso nos da a entender de que no importa cómo se seleccionen las muestras, el valor esperado no va a cambiar. Y eso lo podemos rectificar con un tercer caso, que es considerando el muestreo no ordenado y sin repeticiones también. Muestras no ordenadas y sin repeticiones. Es decir, aquí podemos aplicar combinaciones. En el caso anterior eran permutaciones. Entonces las muestras ahora serían las siguientes: 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4 y 1 con 5. Que ya no se admite el 2-1 porque ya el orden no importa. No se admite el 2-2 porque no hay repeticiones. Pasamos al 2-3, el 2-4, 2-5. El 3-1 no se admite. Tenemos acá con 1-3. El 3-2 ya lo tenemos. El 3-3 no se admite porque no se admiten repeticiones. Pasaríamos al 3-4 y al 3-5. Y finalmente tendríamos el 4-1, ya lo tenemos. El 4-2 ya lo tenemos. El 4-3 aquí también está. 4-4 no es permitido porque no se admiten repeticiones. Tendríamos el 4-5. En total se tendrían 10 muestras. En el caso del 5, pues igual ya no hace falta porque el 5-1 ya lo tenemos. El 5-2 ya lo tenemos. 5-3 igual. 5-4 ya se tiene y el 5-5 no es permitido. Tenemos 10 muestras en total. Calculo el promedio en cada una. Esta vez entonces 1-2, promedio 1-5. 1-3, el promedio es 2. El 1-4, promedio 0.5. El 1-5, el promedio es 3. 2-3, el promedio es 2.5. 2-4, promedio 3. 2-5, promedio 3.5. 3-4, promedio es 3.5. El 3.5, el promedio es 4. Y luego 4 y 5, el promedio sería 4.5, ¿verdad? 4 más 5, 9, entre 2, 4.5. Estos son los valores posibles para X barra. Entonces los enumero y le asocio la probabilidad a cada uno. Entonces, en total tengo 10 muestras. Eso quiere decir que el denominador ahora es 10. Y vamos a contar cuántas veces se repite cada valor. Entonces el 1,5 aparece una vez, entonces sería un décimo. Para el 2
solo aparece una vez, entonces también un décimo. El 2,5 aparece 2 veces, por lo tanto la probabilidad sería 2 décimos. Para el 3 aparece 2 veces, su probabilidad sería 2 décimos. El 3,5 aparece 2 veces, su probabilidad también sería 2 décimos. El 4 solo aparece una vez, por lo tanto su probabilidad es un décimo, y el 4,5 también solo aparece una vez, su probabilidad es un décimo. Aquí lo tenemos. Los valores posibles y la probabilidad. Un décimo, 2 décimos, 2 décimos, 2 décimos, 1 décimo y finalmente 1 décimo. Esa sería la distribución de muestreo considerando un tercer caso en que las muestras de tamaño 2 se seleccionan de forma no ordenada y sin repeticiones. Calculamos el promedio y el valor esperado vuelve a ser 3. Aquí tenemos, ¿verdad? Multiplicamos los valores de X barra por su probabilidad y sumamos esos productos. Al hacer esta sumatoria, ese promedio es igual a 3. Es decir, vuelve a ser igual al promedio poblacional. Entonces, eso quiere decir que no importa cómo se seleccione la muestra, el valor esperado siempre va a coincidir con el promedio de la población. Sin embargo, como les decía ya varias veces, en la práctica este procedimiento no es viable, seleccionar todas las muestras, porque demandaría mucho trabajo, mucha inversión de recursos y sería muy costoso. Lo que se hace es trabajar con una muestra. Eso es lo que hacemos. Y como podemos ver, los promedios pueden variar con respecto al valor verdadero. Entonces, lo que se hace luego es construir un intervalo de confianza para poder tener un cierto nivel de certeza de que el promedio va a estar en un rango determinado. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Entonces ya vemos que los estadísticos, que son las medidas que calculamos en la muestra, se convierten en este caso pueden formar o pueden constituir una variable aleatoria. Y al ser una variable aleatoria, entonces puedo construir su distribución de probabilidad y calcular su valor esperado, al igual que su varianza, por ejemplo, y su desviación estándar. Ahora, recordemos que entonces, si la muestra es aleatoria y la población es infinita, y sabemos que el promedio de la población es mu y la desviación estándar es sigma, entonces el valor esperado de X barra va a ser igual a mu de X barra, sería otra forma de representarlo, y ese valor siempre coincide con el promedio de la población, que es mu, que en términos generales nunca se conoce, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo que hacemos con la muestra, tratar de estimarlo. Pero de acuerdo con lo que hemos visto, si tomamos una muestra, el valor va a ser muy cercano a este mu. Y la desviación estándar de X barra va a ser la desviación estándar de la población dividida entre la raíz de n. Esa sería la desviación estándar de X barra. Es decir, la desviación estándar de la distribución de muestreo. No la calculamos en este ejemplo, pero igual se puede calcular. Tenemos los datos para hacer este cálculo.
¿Ok? Eso sería en el caso de que la población sea infinita. Cuando la población es finita, como el ejemplo que acabamos de hacer, el valor esperado no cambia, se mantiene, ese va a ser igual a mu, y para calcularlo pues basta tomar cada valor de X barra y multiplicarlo por su probabilidad, sumar todos esos productos y tendríamos el valor esperado. Y la desviación estándar en la población finita sí cambia un poco, porque se le debe agregar este factor, la raíz cuadrada de n menos n, dividido por n menos 1, que se conoce como factor de corrección para poblaciones finitas. Y ese factor se multiplica por sigma sobre la raíz de n. Y eso me daría la desviación estándar de X barra, que también se conoce como el error estándar del estimador. Error estándar del estimador. Entonces, en este ejemplo, si quisiéramos calcular la desviación estándar, como la población es finita, tiene 5 elementos, entonces podemos calcular el error o la desviación estándar aplicando esta fórmula. Tenemos el n que es 5, el n mayúscula y el n minúscula que es 2. Lo único que deberíamos calcular es el sigma, que sería la desviación estándar de la población, pero tenemos los datos, que es 1, 2, 3, 4 y 5, entonces podemos calcular esa desviación estándar aplicando la fórmula. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces acá nos piden encontrar la desviación estándar de la distribución del ejemplo anterior, o sea, la desviación estándar de X barra. Entonces podemos hacer el cálculo manualmente o podemos ayudarnos con Excel o igualmente podemos usar el R para aplicarlo, obviamente en forma manual. En el caso de Excel, vamos a ver. Entonces vamos a calcular el error estándar o también conocido como la desviación estándar. Vamos a hacer el cálculo en Excel. Entonces les voy a compartir Excel. Y vamos a necesitar para ese error estándar, necesitamos sigma, ¿verdad? Entonces voy a llamarlo acá sigma de X barra. Ese es el que nos pide el ejercicio. Entonces, para sigma de X barra, necesito la raíz. Bueno, no voy a usar tildes. Bueno, sí, voy a usar aquí. Ocupo la raíz de n mayúscula menos n minúscula. ¿Okay? Y eso se divide por n menos 1. ¿Okay?
Entonces aquí cierro paréntesis, porque todo eso va en raíz. Sería acá. Sería la raíz de ese cociente. Y esa raíz hay que multiplicarla. Voy a poner acá. Vamos a multiplicarla por sigma. Dividido entre otra raíz que sería la raíz de n ahora. Entonces todos esos datos los tenemos excepto sigma. Vamos a calcular sigma. Y en el caso de Excel hay una función que nos permite calcular sigma directamente. En el caso de R no hay una función que calcule sigma directamente. En cambio en Excel sí la tenemos. Pero igualmente se puede calcular a pie usando la fórmula. Entonces una forma de hacerlo es utilizando la fórmula, ¿verdad? Y la fórmula lo que hace es tomar, bueno, eso se había mencionado en la primera parte del curso, que es tomar cada valor de x y se eleva al cuadrado, ¿verdad? Y luego se suman. Y luego se toma cada x y se suma, y el resultado de la suma se eleva al cuadrado y se divide por el total de elementos, y luego se resta, y luego todo se divide por n. Esa sería la fórmula, ¿verdad?, que habíamos visto para la varianza. Entonces, para el caso de Excel, vamos a hacerlo con la función que lo permite calcular directamente. Entonces, vamos a insertar función. Y vamos a buscar una que diga desviación estándar. Entonces aquí está desviación estándar, que dice que es la función disponible para compatibilidad con Excel 2007. Luego estándar M, que es la desviación estándar en una función de la muestra. ¿Okay? Y luego está la desviación estándar P, que permite calcular la desviación estándar de la población. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular la desviación estándar de una población. Entonces uso esta función desviación estándar P. Entonces vamos a insertar la función y lo que nos va a pedir es el rango de los valores. Entonces son los valores que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el sigma. Y le damos listo. O aceptar. Ese sería el sigma ya. Bueno, voy a ponerle aquí sigma. Entonces sería la desviación estándar de A2 hasta 6. Ok, ese sería el dato que nos hacía falta. La desviación estándar de la población, que se conoce como sigma. Y nada más reemplazamos ahora entonces en la fórmula para calcular la desviación estándar de X barra. Entonces vamos a tener acá el n mayúscula, que es 5. Voy a tener el n minúscula, que es 2. Y vamos a tener el sigma, que lo acabamos de calcular, que sería el 1.4142. Si lo hacemos por fórmula, eso es el raíz de 2. Digamos, si lo queremos ver de otra manera, el raíz de 2, el sigma. Bien, entonces reemplacemos. Vamos a calcular la raíz de
n menos n entre n menos 1 se multiplica por sigma y se divide entre la raíz de n. Entonces vamos a hacerlo acá. Sería con la función raíz en Excel. Y vamos a decir que sería el 5. Vamos a abrir paréntesis. Sería doble paréntesis ahí. Sería 5 menos 2. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Divido. Abro paréntesis. 5 menos 1. Y cierro doble paréntesis. Y eso se multiplica por el sigma, que es 1,4142. Podemos usar todos los decimales o si gustan podemos redondear ahí. Y ese valor se divide nuevamente por la raíz del n, que en minúscula que ¿okay? Y ahí estaría el resultado, 0,8660. Esa sería la desviación estándar que nos pedía. Entonces, para eso ocupamos el sigma, que es la desviación estándar de la población. Y si no lo dan, pues Excel tiene la función para calcularla. Entonces, simplemente lo que ocupamos es conocer los datos de la población, que en este caso nos indican que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo reemplazamos, lo incluimos en la fórmula y luego multiplicamos. Esa multiplicación se puede hacer un poco más Profe, sencilla. ese N minúscula, ¿a qué era lo que se refería? Al tamaño de la muestra. Y entonces aquí nada más les voy a poner que esto que calculamos acá es sigma de x barra. Es decir, la desviación estándar de la población, de la distribución de muestreo, perdón, o también se le puede decir error estándar de x barra. Cualquiera de las dos. Error estándar de la media o la desviación estándar de la media. Cualquiera de los dos nombres. ¿Alguna pregunta con este cálculo? ¿Qué era lo que significaba la N, profe? ¿Cuál n? La n mayúscula es población y la n minúscula es el tamaño de la muestra. Sí, la minúscula era. Eso, profe. ¿De acuerdo? N mayúscula, tamaño de la población, y la n minúscula, el tamaño de la muestra. Aproximadamente 0,8660. Y eso lo que significa es que los valores de la media muestral se alejan en promedio 0,86 unidades con respecto al promedio. O que los valores del promedio varían en promedio 0,86. Hay un juego de palabras ahí con el promedio, pero es porque es calculando un promedio sobre una relación que incluya el promedio. ¿Preguntas? Muy bien, entonces, si gustan, por hoy podemos dejarlo acá. Perfecto, profe. De acuerdo. Excelente, profe. Perfecto. Hasta luego. De acuerdo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Ok. Profe, una consulta. Sí, dígame. Respecto al proyecto, lo mandamos, ¿usted va a hacer algún vínculo para subirlo al aula virtual o se lo mandamos al correo? No, me lo envían al correo. Al correo. ¿Y hay chances al 10 o solo hoy? Es que se depende del profesor, decía ahí el enunciado. No, vamos a ver. No, la fecha límite creo que es el 10. Usted puede enviarlo en cualquier día de esta semana. Ah, ok, está bien. Muchas Ajá, gracias. de acuerdo.